La Virgen de la Candelaria o Nuestra Señora de Candelaria es una advocación mariana de la religión católica que tiene su origen en Tenerife, España. Su etimología deriva de candelero o candela, que se refiere a la luz santa que guía hacia el buen camino y la redención y aviva la fe en Dios. Su festividad se celebra, según el calendario litúrgico, el 2 de febrero, y en ella se recuerda la presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén después de su nacimiento y la purificación de María. La Virgen de la Candelaria es, en su lugar de origen, la patrona de las Islas Canarias y se la clasifica como una Virgen negra. Su devoción tiene mucho arraigo en otras partes de España, y en países como Bolivia, Colombia, Cuba, México, Perú, Venezuela y otros. Asimismo, su patronazgo se extiende a varias ciudades y países de América y de otros continentes. Esto ha hecho que la Virgen de la Candelaria sea la segunda advocación mariana más extendida en el continente americano, tras la Virgen de Guadalupe, patrona de México. Al mismo tiempo, fue una de las primeras advocaciones introducidas en América por los conquistadores españoles. De hecho, se sabe que ya Hernán Cortés llevaba al cuello una medallita de la Virgen de la Candelaria cuando llegó a México. La fiesta de la Candelaria se conoce y se celebra con diversos nombres: la presentación del Señor, la purificación de María, la fiesta de la luz y la fiesta de las candelas. Todos estos nombres expresan el significado de la fiesta. Cristo, la luz del mundo presentada por su madre en el templo, viene a iluminar a todos como la vela o las candelas, de donde se deriva la advocación de la Virgen de la Candelaria. Siglos después, en torno al año 1392 o 1400, una imagen de la Virgen María que representaba esta advocación fue encontrada a la orilla del mar por dos pastores guanches de la isla canaria de Tenerife, lo que es actualmente España, desarrollándose el primer culto a la Candelaria como advocación mariana, sobre todo a raíz de que en 1497 el adelantado de las Islas Canarias, Alonso Fernández de Lugo, celebró en la cueva de Achvinico la primera fiesta de las candelas, coincidiendo esta con la festividad de la purificación de la Virgen. En 1526, se construyó el primer templo de la Candelaria junto a la cueva en donde fue venerada originalmente. A partir de aquí, la fiesta de la Candelaria asume un carácter mariano en torno al relato de la aparición de esa imagen a aquellos guanches. Dicho relato sería escrito por el fraile dominico Fray Alonso de Espinosa en sus obras Historia de Nuestra Señora de Candelaria, y del origen y milagros de la Santa Imagen de Nuestra Señora de Candelaria, que apareció en la isla de Tenerife con la descripción de esta isla. Desde las Islas Canarias, el culto a la Virgen de la Candelaria se ha extendido a través de los siglos por diferentes ciudades y países, sobre todo en Latinoamérica, donde ha adoptado rasgos de las diferentes naciones donde se encuentra un templo suyo. La iconografía de la Virgen de la Candelaria se basa en el pasaje bíblico de la presentación del niño Jesús en el Templo de Jerusalén. La Virgen sostiene la candela o vela de la que toma nombre y lleva una canasta con un par de tórtolas. El niño Jesús fue llevado al Templo de Jerusalén, según ley de Moisés, para ser presentado al Señor, y además para cumplir con el rito de la purificación de la Virgen María. Según fuentes más heterodoxas, el culto a la Virgen de la Candelaria surgió a partir de la incorporación en el siglo XVI al catolicismo de la devoción a la estrella Canopo, por parte de la cultura de los antiguos canarios o guanches, preexistente a la llegada de los europeos. La Virgen de la Candelaria sería fruto de un sincretismo entre la devoción a la purificación de la Virgen María y la diosa nativa guanche Chaxiraxi, cuyo nombre significa la que carga o sostiene el firmamento desde una posible forma primitiva. Para algunos investigadores, Chaxiraxi era una divinidad femenina relacionada con la luna y la fertilidad, mientras que para otros estaría vinculada al sol, Majek.
Así, era una de las diosas principales de la mitología guanche, emparentada con la diosa Juno del entorno mediterráneo norteafricano y con el culto a la estrella Canopo. Otros, sin embargo, afirman que sería una reminiscencia del culto a la diosa Tanit. Según el médico e historiador Juan Bettencourt Alfonso, la imagen de la Candelaria sustituyó en la cueva de Chinguaro a un ídolo guanche denominado Chayuga. Este tipo de sincretismo entre la Virgen María cristiana y deidades locales es palpable en otros lugares del mundo, tal es el caso de la Virgen de Guadalupe y la diosa azteca Tonantzin en México. En algunos países latinoamericanos, la Virgen de la Candelaria es igualmente identificada con deidades nativas, tales como la Pachamama en Perú, Oya en la santería cubana, Yemanjá en la umbanda afro-brasilera o Coatlicue en el México colonial, según escribió Fray Bernardino de Sahagún. En cuanto a la fiesta de la Candelaria en las Islas Canarias, tras la conquista de la isla de Tenerife se instaura la festividad de la Virgen el 2 de febrero, coincidiendo con la festividad de la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María. Previamente los guanches celebraban una festividad en torno a la imagen de la Virgen durante la fiesta del Beñesmen en el mes de agosto. Esta era la fiesta de la cosecha. Era el tiempo en que los guanches recogían sus cosechas de cebada y trigo, lo cual marcaba el inicio del año. En la actualidad, la fiesta de la Virgen de la Candelaria en las Islas Canarias se celebra además del 2 de febrero también el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María en el Santoral católico. Para algunos historiadores, las fiestas celebradas en honor a la Virgen durante el mes de agosto son una reminiscencia sincretizada de las antiguas fiestas del Beñesmen aborigen. Se considera a la Virgen de Candelaria aparecida en las Islas Canarias, la que da inicio a la proliferación de imágenes con la advocación de la Candelaria en el mundo, y por lo tanto su origen como advocación mariana. La Virgen de Candelaria es la patrona de Canarias, y se venera en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife. Según la tradición, la Virgen se le apareció en 1392 a dos aborígenes guanches que pastoreaban su rebaño, quienes, al llegar a la boca de un barranco, notaron que el ganado no avanzaba, como si algo impidiera seguir adelante. Para ver qué era lo que pasaba, uno de los pastores avanzó y vio en lo alto de una peña una imagen de madera como de 1 metro de alto de una mujer. Porta una vela en la mano izquierda y cargaba a un niño en el brazo derecho. El niño llevaba en sus manos un pajarito de oro. De las Islas Canarias la devoción a la Virgen de la Candelaria se extendería a otros lugares del mundo, principalmente a Latinoamérica, y actualmente se encuentran imágenes suyas en lugares con importantes colonias de canarios donde suele usarse para representar al archipiélago canario. En el Perú la festividad en honor de la Virgen de la Candelaria se remonta al siglo XVI con la conquista española del Imperio de los Incas, que estuvo acompañada de la presencia evangelizadora y pastoral de la Iglesia Católica, que predicó la devoción a Jesucristo y la veneración a su madre, la Virgen María. La Virgen de la Candelaria toma su nombre de la fiesta de la Candelaria o de la Luz, que tuvo su origen en el Oriente con el nombre del Encuentro, y después se extendió al Occidente en el siglo VI. El Día de la Candelaria se festeja exactamente 40 días después de Navidad, es decir, el 2 de febrero, y es debido a que en ese día, la Virgen se purificó después del nacimiento del Niño Dios y llevó candelas a la iglesia para que éstas fueran bendecidas. A continuación, repasemos el origen, historia y cómo esta celebración llegó a convertirse en la más desbordante expresión de fe religiosa, tradición ancestral, arte popular y cultura viva del Perú. El origen de la festividad en honor de la Mamacha Candelaria, como se le conoce en Puno, se remonta al siglo XVI con la conquista española del Imperio de los Incas,
que estuvo acompañada de la presencia evangelizadora y pastoral de la Iglesia Católica que predicó la devoción a Jesucristo y la veneración a su madre, la Virgen María. La imagen fue traída al Perú el 2 de febrero de 1583 desde Cádiz o de Sevilla, desde donde partían los galeones del Imperio Español que transportaban a las autoridades políticas y religiosas enviadas a sus colonias. Sin embargo, el culto a la Virgen de la Candelaria se remonta al año 1392 en Tenerife, la isla española más grande del archipiélago de las Canarias, en el Océano Atlántico, que era parada obligatoria en los viajes desde la península del Imperio Español hacia América. Por tal motivo su imagen fue inculcada en los territorios coloniales. En el caso de la veneración en Puno evidencia un culto que, para muchos investigadores, está relacionado a las prácticas celebratorias de un calendario ritual agrícola prehispánico, cuya expresión estaba fuertemente impregnada de danza y música. La advocación a la Virgen de la Candelaria, así como a los santos patrones, cruces e iglesias, fue una de las principales herramientas utilizadas por los evangelizadores españoles para promover la cristianización en los Andes y que se centró, en este caso, en el altiplano peruano. La Virgen de la Candelaria lleva este nombre debido a la vela encendida que porta en su mano derecha. Junto a dicho elemento porta en la misma mano una canasta con 2 tórtolas ofrecidas en sacrificio, que representan la purificación de la maternidad posterior a los 40 días del alumbramiento según la tradición judía. Asimismo, la Virgen de la Candelaria carga en su brazo izquierdo al niño Jesús para presentarlo en el Templo de Jerusalén, tal como relatan los evangelios sobre la vida de Cristo en el Nuevo Testamento. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte. Es gratis. Darle a me gusta también es gratis. Pasarlo bien y muchas gracias.